entonces a la jornada ya de nuestras labores, una semana nuevamente para trabajar y darles algunas indicaciones ya para darle forma, digamos, a nuestras actividades. Bueno, entonces, primeramente decirles que la otra semana tenemos las evaluaciones. Comprenden desde el lunes hasta el día sábado, si no me equivoco, pero nosotros simplemente utilizamos el día lunes, que corresponde a las ciencias políticas, y el día jueves, que corresponde a sociedad y economía. Entonces, decirles que comenzamos nuestros exámenes el día lunes. El día lunes comenzamos nuestros exámenes de tal manera que cae el día 25 de abril. Tenemos el examen de de ciencias políticas. El día jueves tenemos el examen de sociedad y economía. Entonces, de esa manera, jóvenes, estamos ahí programando nuestros exámenes. Día lunes, repito, ciencias políticas, lunes 25 de abril, y jueves 28 de abril tenemos el examen de sociedad y economía, siempre a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. En relación a las notas del examen 1, o sea, del primer parcial, ya están calificadas ambas asignaturas y el periodo que tenemos para publicar notas es precisamente esta semana. O sea, esta semana es la publicación de notas. Significa que lo más seguro, hoy por la tarde voy a subir las notas para que ustedes tengan conocimiento cuánto aplicaron cada uno en su examen. Y con las papeletas se las voy a entregar y se las entregaré el día lunes, el día que tengamos el examen, dado pues que aprovecharíamos la jornada para entregar la papeleta y hacer el examen. Eso implica pues que digamos, la jornada, en este caso ustedes harán presencia en la universidad, entonces aprovechamos para entregarles también las papeletas. La papeleta el día lunes se les va a entregar de ambas asignaturas. De acuerdo, entonces esa es la forma que estamos ahí planificando, pero ya las notas, repito, esta semana es la semana de publicación de notas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días, licenciado, compañeros. Buenos días, José Luis. Fíjese de que yo le quería hablar al respecto del foro, de las palabras que usted habilitó para que aportáramos. Perdón, Luis, no le escuché muy bien. Sí, le decía de que con respecto a las palabras que habilitó para que nosotros aportáramos en el foro, sí, yo tuve un pequeño inconveniente a hacer mi aporte, más que todo en la materia de sociedad y economía, que era el capitalismo, ¿va? Sí. Me dio un error que decía de que el padre ID estaba incorrecto y por esa razón no pude publicar mi aporte. En cambio las ciencia política sí. Ese era lo que les quería comentar. Muy bien, José Luis. Vamos a ver la opción en esta situación personal suya, ¿verdad? Después le voy a verificar su caso y le comento posteriormente, José Luis. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, jóvenes, estamos ahí con mucha claridad, ¿verdad? Para la próxima semana. El día lunes, repito, tenemos políticas. Sí, adelante. Para cuando sean los exámenes, pues usted va a dar los temas a estudiar
O sea, van a mandar qué cosas tenemos que enfocarnos en sus materias, de qué van a venir los exámenes. Muy bien, correcto, Ariel. Hoy vamos a comentar sobre eso, ¿verdad? Precisamente de sociedad y economía. Y el día de mañana vamos a comentar qué temas van a entrar también en las ciencias políticas. Entonces, este día, Ariel, vamos a comentar algo sobre eso ya. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces, jóvenes, de esa manera, entonces estamos ahí, ¿verdad? Ya entendibles. Veamos, Iris Marielo, buenos días. Buenos días, licenciado. Yo tenía una pregunta con respecto al parcial. ¿Estaría formulado igual que la vez anterior? Serían 6 preguntas, si no me equivoco, fueron la vez pasada. Sí, los exámenes vienen de 6 a 8 preguntas. En este momento todavía no he elaborado el instrumento, pero oscilan entre 6 a 8. Yo creo que en este contexto en el cual estamos nos da para 6 preguntas todavía. Gracias. Muy bien. Joan, adelante, buenos días. Los parciales serían a las 9 de la mañana y sería igual en el escritorio. Sí, al menos eso es lo que por el momento así se mantiene, compañero estudiante, dado que no hemos tenido una información diferente, ¿verdad? Pero si hubiese alguna información diferente, yo se la hago comunicar en esta semana. De lo contrario, estamos convocados para el auditorio, ¿verdad? Para ese día. Perfecto, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, jóvenes, este día lo más seguro voy a trabajar en subir las notas, así que ustedes en su expediente personal pueden revisar cuánto sacaron, ¿verdad?, en su examen. Entonces vamos a darle inicio. También comentarles que este día me haré presente en la universidad porque tenemos que llegar a firmar después de un reinicio de vacación, y esa correspondencia se envía un tanto temprano a la unidad de recursos humanos. Entonces lo más seguro que vamos a trabajar nada más 1 hora para poderme desplazar a la universidad. Así que las disculpas del caso, ¿verdad? Porque tengo necesariamente que ir después de una vacación. Pues es usual lo que se llama toma de posesión nuevamente. Entonces tenemos que hacernos presentes a firmar esa documentación para que se envíe a recursos humanos. Entonces este día vamos a trabajar nada más 1 hora. Muy bien, entonces ya aclarando todos esos puntos, quiero compartir. Vamos a grabar la clase, van a disculpar acá. Vamos a iniciar la grabación. Les aparece un mensaje, o les aparecerá un mensaje que estamos grabando la reunión. Muy bien, entonces espero que estemos ahí claros en todo este planteamiento sobre nuestras clases y nuestros compromisos, ¿verdad?, para la próxima semana. Muy bien, entonces vamos a pasar la asistencia en este momento. Bueno, entonces quiero compartir primeramente algunas cosas, dado que el compañero pues señalaba ciertas preguntas. Veamos, permítame un segundo. Vamos a compartir alguna información. Permíteme, vamos a ver. Aquí vamos a apreciar de alguna manera el curso de Sociedad y Economía en el aula virtual. Muy bien, aquí ustedes tienen los enlaces de clase.
todos los enlaces que tenemos. El último es el 1904, que es este día. Entonces, acá va a entrar el tema, la economía como ciencia social. La guía de lectura, que es relacionado a lo mismo. En parte, pues, aquí abordamos sobre el capitalismo también, una parte me parece en el anterior examen. Entonces, en este sentido vamos a retomar ciertos elementos también del capitalismo. Los sistemas históricos de organización económica y las principales doctrinas económicas. Esto también entra al examen. La economía y agentes económicos. Acá tenemos disponibles 2 audios, ¿verdad? La economía y agentes económicos y sistemas económicos. También tenemos disponible este video, ¿verdad? La economía y los principales problemas económicos, qué y cómo producir. Luego, los problemas económicos, tenemos ahí, les mencionaba que en el programa los problemas económicos aparecen un tanto adelantados, pero nosotros los retomamos casi al pegue de los problemas del capitalismo o el desarrollo del capitalismo. Entonces, de alguna forma este tema ya lo tocamos, ¿verdad? Y lo tocamos después del capitalismo, dado que son problemas propios, ¿verdad?, de la producción, problemas económicos. Entonces, en el programa ustedes lo van a ver un tanto adelantado, pero por la lógica de conocimiento, pues es más apropiado acercarlo un tanto al capitalismo y a la economía como ciencia. Luego, las doctrinas económicas. Aquí tenemos también un video sobre las doctrinas clásica o la liberal. Tenemos al mismo tiempo un audio sobre David Ricardo y la doctrina del liberalismo. Recordemos que esto lo hemos trabajado también con el mercantilismo, los fisiócratas y parte, ¿verdad?, del liberalismo. Entonces está bien condensado la presentación de estos audios. Haré lo posible de enviárselos también al grupo para que ustedes los tengan disponibles ahí en su teléfono. Muy bien, entonces esto es parte, ¿verdad? Recordemos que todos estos documentos o todas estas clases están respaldadas también con las diapositivas. O sea, todo lo que aquí se plantea están respaldadas con las diapositivas, y eso implica pues que ustedes las tienen ahí disponibles. Sin embargo, vamos a revisar si hay alguna que haga falta, pues se las voy a enviar en el resto pues de este día o en el resto de esta misma semana. Muy bien, entonces esos son los puntos. Revisen el aula virtual, revisen la guía de lectura también, que de alguna manera les va a dar un soporte para que puedan ustedes ampliarse en el discurso, y eso es lo fundamental. Muy bien, entonces ya aclaré ese otro elemento. Vamos a revisar un poco algunas cosas que ya las trabajamos. Muy bien, vamos a ver, permítame. Estamos sobre, abordamos, mejor dicho, los problemas económicos. Vamos a ver. Los problemas económicos. Muy bien, aquí tenemos los problemas económicos. Recordemos que los problemas económicos se identifican con tres preguntas o cuestiones. ¿Qué bienes se van a producir y en qué cantidad? ¿Cuántas y cuáles mercancías? ¿Cómo se van a producir? ¿Por quién y con qué técnica? Y por otro lado, ¿para quién se van a producir? ¿Cómo se van a distribuir? Esa es la parte central, ¿verdad?, que tenemos en ese punto. Ahora bien, veamos en cuanto a la intervención del Estado. O sea, sobre toda esta base que estamos discutiendo, estimados jóvenes,
es donde lo vamos a mover en el parcial, ¿verdad? O sea, todo lo que vamos enseñando, lo que vamos interactuando, es lo que entra. No vamos a abordar temas que no han entrado a la discusión de la clase, simplemente lo que vamos avanzando. Aquí estamos más que todo en algunos momentos recordando, ¿verdad? Después de esta pausa, pues hay una situación de, digamos, de descanso, y lógicamente ustedes se olvidan un poco, ¿verdad?, del estudio y se dedican a la recreación, que es algo meritorio para cada uno de ustedes después de venir caminando pues en este trabajo. Es necesario el descanso, definitivamente. Pero ahora nos toca retomar algunas cosas y recordarles dónde nos hemos venido señalando pues los temas. Muy bien, la intervención del Estado. La respuesta a esta pregunta es producto de juicios de valor. Sin embargo, hay consenso entre los tratadistas en cuanto a ciertos objetivos que se consideran deseables para cualquier tipo de economía: óptima asignación de los recursos, distribución equitativa del ingreso, estabilidad económica, crecimiento económico. Estos aspectos son importantes y, por supuesto, el Estado en una economía, estamos hablando de una economía liberal, no estamos hablando de una economía socialista, no, definitivamente que no, sino que estamos hablando de una economía liberal, donde el Estado en sus inicios con este sistema pues intervenía. Recordemos que el Estado era proteccionista con el clásico liberalismo. Después el Estado pierde ese proteccionismo cuando se van creando nuevas reformas económicas, y principalmente la que se aborda hoy en día, que es el caso, ¿verdad?, del neoliberalismo, donde el Estado pierde esta función clásica que tenía en aquel momento, como es el proteccionismo, y ahora el Estado, dentro de esta lógica neoliberal, pierde esa fuerza y casi podemos decir que se vuelve un administrador o simplemente un observador de los procesos económicos, y las riendas del mercado se las deja a la empresa privada o a las grandes empresas. En todo caso, aquí estamos con una posición liberal clásica. Dice que el Estado debe de ¿verdad?, debe de trabajar en una óptima asignación de recursos y, por otro lado, una distribución equitativa del ingreso. O sea, el Estado, si ustedes recuerdan, pues el Estado se alimenta de los impuestos. El Estado se nutre de los impuestos y, a cambio de esos impuestos que son dados por la población, el Estado debe hacer una equitativa distribución de ese ingreso en políticas sociales. También el Estado debe buscar una estabilidad económica, y si vemos en el contexto actual las políticas que el gobierno ha implementado, principalmente ante la crisis mundial, una crisis que se acompaña por pandemia y por la guerra, digamos, en Europa, principalmente con Rusia y Ucrania. Entonces todo esto ha generado una situación crítica económica. Entonces el gobierno traza ciertas líneas de políticas nacionales. ¿Y cuál es la intención del gobierno? Bueno, la intención es buscar una estabilidad económica, es decir, al menos cómo enfrentar la crisis con una posición quizás un tanto más estable, ¿verdad? Que no tenga mucho problema. Por lo tanto, eso es lo que le permite entonces al gobierno tomar estas decisiones, y en ese sentido todo gobierno, por supuesto, va a buscar la estabilidad económica, a su entender, ¿verdad? Recordemos que cada gobierno tiene una concepción económica, un plan económico, pero dentro de esa concepción busca la estabilidad desde sus horizontes propios. El crecimiento económico es otro. Las economías deben de crecer, pero no solamente crecer, sino que desarrollarse. El crecimiento no implica muchas veces desarrollo. Muchas veces hay crecimiento económico y no hay desarrollo, pero debe de ser una situación sincronizada. Si hay crecimiento, debe existir desarrollo económico y también desarrollo social. Tenemos la asignación de los recursos,
¿verdad? Que es otro punto. Tenemos el caso, ¿verdad?, de lograr la eficiencia económica, el uso de los recursos productivos, mano de obra, capital, tierra, tecnología. Bueno, todo eso está presente en una economía, ¿verdad? Y eso también nos lleva, pues, a una valoración de preferencia de los ciudadanos en cuanto a aquellos bienes públicos. Es decir, los bienes públicos son activados por el Estado y deben de ser de mucha satisfacción también para los ciudadanos. Entonces el Estado y al mismo tiempo una economía, al mismo tiempo la empresa, la familia como agente económico deben de tener pues una óptima asignación de recursos. También tenemos la distribución equitativa del ingreso. Este objetivo se refiere a lograr una distribución del ingreso que sea considerada como justa por la mayoría de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente que el ingreso debe tener una simetría, es decir, no significa que a todos se le va a dar lo mismo, sino más bien significa que esta distribución equitativa del ingreso debe estar amparada en términos de bien común, del bien común. El bien común no significa que a todos se les da lo mismo. El bien común significa que a todos, desde esos intereses particulares, comunitarios, versados en necesidades, entonces el Estado debe de lograr esa satisfacción de dichas necesidades. Es decir, si la comunidad A tiene necesidad de energía eléctrica y la comunidad B tiene necesidad de agua potable, si ustedes revisan, entonces ambas comunidades tienen intereses diferentes. A una le falta el agua, ¿verdad?, potable, o la conducción de agua potable, y a la otra comunidad le falta energía eléctrica. Entonces, ¿qué haría el Estado? El bien común significa que a las dos comunidades debe de satisfacer, ¿verdad?, esas prioridades que requiere dicha población. Entonces, el bien común es la satisfacción de intereses generales que están acuñados, por supuesto, por intereses particulares. O sea, una comunidad puede tener una variable común de una necesidad X, pero detrás de esa necesidad X se encuentran también necesidades particulares que empujan a esa necesidad general que se vuelve común, pero cada uno pues está respaldando, ¿verdad?, su propio interés particular. Muy bien, entonces este punto lo hemos tratado de alguna manera. Veamos el otro elemento. También hablamos sobre los sistemas económicos. Aquí pues lo estoy ubicando nuevamente para que ustedes, ¿verdad?, entren en esa sintonía, ¿verdad?, que requerimos después del descanso bien merecido. Muy bien, ahí tenemos los sistemas económicos, sistema histórico de organización económica. Bueno, aquí revisamos que la economía, esto es bien importante, debe de tener muy claro qué es la ciencia económica, ¿verdad? Así como también se desarrolló una pregunta, ¿qué es la ciencia política? Entonces ahora nos interesa qué es la economía, qué es la sociología, ya que también ya lo trabajamos en el primer parcial. Entonces acá tenemos la definición de economía. Luego aquí arrancamos con los sistemas históricos de organización económica. Recuerden pues que abordamos la comunidad primitiva. Seguidamente nos fuimos al sistema esclavista, luego sistema feudal, pasamos al mercantilismo. Esta parte, jóvenes, es lo que se conoce también como doctrinas económicas. Ustedes lo van a ver ahí en el video como doctrinas económicas. Son escuelas
en la historia de la economía, pues que estudiaron los sistemas, y cada escuela está respaldada por los pensadores, por los precursores, por un sistema de pensamiento económico, por ciertos conceptos y categorías principales de cada corriente económica. También son conocidas como corrientes económicas. Entonces el mercantilismo, dijimos que le da mucha importancia a los metales, ¿verdad? Aquí tenemos, sí, la parte de lo que se señala acá es precisamente la acumulación de metales preciosos, ¿verdad? Lo que es oro y plata. Entonces hay que distinguir la prioridad económica del mercantilismo y la prioridad económica de los fisiócratas, ¿verdad? Que ya lo trabajamos. Entonces todo este material ustedes lo tienen, me imagino, en el grupo. Si no, pues yo se los hago llegar nuevamente. Lo importante es que ustedes tengan disponible estas presentaciones. Bueno, en el fondo, estos sistemas económicos, comunidad primitiva, sistema esclavista, sistema feudal, y luego nos metemos al mercantilismo. El mercantilismo, quiero comentarles que es prácticamente la antesala, la parte preambular de lo que es el sistema económico capitalista o sistema de organización económica capitalista. Pero por esa razón, aquí entramos más en detalle, ¿verdad? Porque estas tendencias económicas en aquel momento dieron paso al capitalismo. Y mencionaba también en su momento de que en el caso, ¿verdad?, de el capitalismo nace al interior del sistema feudal, principalmente con los mercaderes y con aquellos placeres que el señor feudal le va tomando mucha importancia, como es el caso de los artículos suntuosos, ¿verdad?, o artículos de lujo, donde él ya le va tomando mayor interés a las mercancías, y eso provoca que de alguna manera el sistema feudal, donde tenía su asiento, ¿verdad?, su renta en especie, en trabajo y en dinero, fuera cambiando. Todos esos elementos fueron cambiando, ¿verdad?, porque el señor feudal va cambiando también la concepción del mundo que tiene de la economía de su tiempo, ¿verdad? Él va entrando ya a una fase más relacionada, mejor dicho, al mercado. Entonces ese es el punto que, por esa razón, entramos con estas corrientes acá, con estas doctrinas económicas, para que ustedes puedan observar con mayor detalle cuáles son las escalas de desarrollo del sistema capitalista. El sistema capitalista no nace así de la noche a la mañana, sino que el sistema capitalista, como sistema de organización económica, pues tiene ciertas fases. Una de ellas es el mercantilismo, los fisiócratas, por otro lado. Ahora, si nos vamos a un antecedente remoto del capitalismo, entonces vamos a encontrar por ahí el trabajo en los talleres, la artesanía, la manufactura, hasta llegar a la gran industria, es decir, el capitalismo industrializado, que su referente principal es la revolución de Inglaterra, la revolución económica de 1730, que es una revolución agrícola. Por lo tanto, es bueno tomar en cuenta la naturaleza de cada sistema económico. Cuál era la realidad de la comunidad primitiva, económicamente hablando, cómo pasó esa comunidad primitiva a otra nueva fase, desaparece, ¿verdad? Y luego nace el sistema esclavista, luego pasa al sistema feudal, luego capitalismo y socialismo. Pero en el fondo, ¿por qué razón o razones un sistema desaparece y surge uno nuevo? Bueno, discutimos en clases anteriores que se debe a que cada sistema llega a una fase de madurez,
a una fase de madurez. Y llegando a esa fase de madurez, significa que ahí dio todo el sistema, ¿verdad? Ahí se dio ya todo lo que el sistema iba a dar, ya es una situación completa, entonces llega a su fase de madurez. Cuando llega a su fase de madurez, este sistema tiende a caerse, tiende a desaparecer. Pero ¿cuál es la provocación de esa madurez o de esa fuerza que le impulsa cambios a ese sistema? Es sencillamente el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas son las que transforman esa realidad y se genera un nuevo sistema económico. Las fuerzas productivas. Por ejemplo, hemos ensayado con varios ejercicios el caso de la comunidad primitiva, que es el primer sistema de organización económica. En ese sistema, recordemos que todo era comunitario, todo era compartido y por lo tanto no había propiedad personal, ni mucho menos una propiedad en grandes términos privada, sino que todo era comunitario. El hombre no tenía noción de que esto es mío o esto es tuyo, no, todo era compartido. Por lo tanto, la forma de pensar, la forma de relacionarse correspondía al desarrollo de esas fuerzas productivas. Es decir, si el hombre cazaba, el hombre pescaba, el hombre sembraba la tierra, lo compartía, porque esa era la concepción. Pero esa concepción de compartir es parte de las relaciones sociales, de ese contexto. Pero cuando el hombre dice, esto es mío, o esto sobra y es para mí, entonces ya la forma de pensar va cambiando y las relaciones sociales van transformándose también, ya no son compatibles con la visión comunitaria. Entonces eso es lo que provoca la madurez de la comunidad primitiva, desaparece esta comunidad y nace el esclavismo, con nuevos esquemas, por ejemplo, propiedad, clases sociales, y también nace el Estado como un aparato de dominación. Entonces, de manera general, pues les comento que un sistema transita a un nuevo sistema como producto del desarrollo de las fuerzas productivas que están exigiendo grandes transformaciones, y eso hace surgir un nuevo sistema. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento por acá? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces, muy bien. Tenemos preguntas de Brian. Adelante, Brian, buenos días. Sí, Brian, adelante. Preguntarle si me puede explicar el crecimiento económico. Muy bien. Gracias. Muy bien, sobre el crecimiento económico, vamos a ver. Eso lo tenemos principalmente, quiero ver si lo tenemos aquí, creo que lo tenemos en la otra presentación. Vamos a ver acá si lo podemos localizar. Lo tenemos, creo que en los problemas económicos. Veamos. Muy bien, aquí lo tenemos, Brian. Intervención del Estado, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí en esta parte es el crecimiento económico. ¿Qué vamos a entender por crecimiento económico? El crecimiento económico es una condición de una economía que se manifiesta a través de indicadores o parámetros, variables, que nos están dictando que la economía va en un despegue. Entonces,
Eso implica que, por ejemplo, en los ingresos, en la parte de estabilidad, también en la producción, hay una manifestación del crecimiento económico. Entonces las economías todas crecen, o es un requisito su crecimiento, pero es una base nada más, no es todo lo que implica el crecimiento. El crecimiento debe de potenciar el desarrollo. ¿Habrá crecimiento sin desarrollo? Muchas veces sí. Y habrá crecimiento con un desarrollo económico, también lo hay, pero ¿cuál es el problema? Con la pregunta que señala Brian, y para todos los compañeros estudiantes, el problema es que el desarrollo que muchas veces genera el crecimiento no es un desarrollo económico para todos, sino que es un desarrollo económico para grupos, sectores o élites, ¿verdad?, económicas. Entonces, eso implica que el crecimiento impulsa un desarrollo económico desigual. Pero sí, un crecimiento siempre potencia un desarrollo, de alguna manera, pero depende hacia dónde se conduce ese desarrollo. Lo importante será de que el crecimiento económico potencie un desarrollo económico también de manera sostenible, equitativa, y que sea para todos. Y que sea para todos implica, ¿verdad?, que la satisfacción de esas necesidades estén presentes en todos los ámbitos. Entonces crecer es despegar, es tener indicadores manifestativos del ingreso, de la producción, de la distribución, de la exportación de productos o de mercancías. Entonces las economías crecen, pero a veces, repito, no vemos fruto de ese crecimiento, sencillamente porque el fruto de ese crecimiento va para ciertos sectores de manera desigual. Entonces, por eso los sociólogos y economistas hablan de un centro en periferia y muchas veces de una periferia en centro, ¿verdad? ¿Hay centros en periferia? Claro que sí, ¿verdad? Porque hay países subdesarrollados que tienen un centro, ¿verdad?, que es distinto a la generalidad, es decir, un centro desarrollado, y todo lo demás que circula no tiene esa realidad. Entonces, de alguna manera, a veces el crecimiento es importante, pero depende la dirección que vaya apuntando ese crecimiento. Porque podemos ver que hay desarrollo en un país, hay desarrollo, pero ese desarrollo es en ciertos sectores, es como ver un mapa. Es como ver un mapa y decir, bueno, aquí veo el desarrollo del Salvador y aquí veo el subdesarrollo. Aquí veo una gran industria y me voy a un sector marginal, ahí no veo nada. Entonces, esos son los problemas, ¿verdad? Cuando un mapa pues se estratifica económicamente. Vemos partes desarrolladas y vemos unas partes abandonadas. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Cuando no se apunta de una manera pues correcta los logros, ¿verdad?, o los beneficios de un crecimiento económico. Repito, eso es histórico, ¿verdad? En el país nuestro es histórico. Hemos crecido, hemos desarrollado de alguna manera, pero no todos, ¿verdad?, sino que ciertos sectores de la economía. Muy bien, entonces por ahí puede responderle pues al planteamiento a Brian. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces regresando al punto, jóvenes, al respecto, vamos a ver, ¿me permiten? Siempre con los sistemas históricos, entonces el mercantilismo es una etapa ya preambular, repito, del sistema económico capitalista. Hay que poner atención, por ejemplo,
al caso de la naturaleza del mercantilismo, cuando surgió, porque podrían ustedes reflexionar un poco sobre los antecedentes del mercantilismo, cómo se caracterizó el mercantilismo, dónde se dio. Lo tenemos en Inglaterra, Francia, Italia, Holanda. Ellos que buscaban la visión mercantilista, exportar más, ¿verdad?, de lo que se importa. O sea, están buscando ya una visión ya expansiva de la economía, de la producción. Luego, también hay una prioridad. Pusieron en el centro de la atención la creencia de que la legítima riqueza estaba en la acumulación de metales preciosos. Aquí está uno de los puntos centrales del mercantilismo. También ustedes pueden acompañarse de los libros que he colocado pues en el aula virtual y se los he enviado al grupo, que también les dará lo mismo sobre estos puntos y más ampliado, por supuesto, sobre algunos elementos que ustedes quisieran conocer. Hay un libro que se llama Economía para no economistas. Es un libro muy bueno, bastante comprensible. Entonces ahí pueden apoyarse también con ciertas lecturas que ustedes estimen pertinentes. Entonces acá tenemos que el mercantilismo le da prioridad a la acumulación de metales preciosos. Cuanto más tuviera el Estado, lo haría más poderoso. Esto era una idea guionista que motivaba a los países a conquistar nuevos territorios que tuvieran yacimiento de minerales, principalmente oro y plata. Luego pasamos, ¿verdad?, al proteccionismo, que son características también del mercantilismo. Por eso esta parte del proteccionismo es clásico del liberalismo. Estaba convencido de que la única manera de ganar en el mercado exterior era tener una industria interna fuerte y un comercio riguroso hacia afuera. Para ello era necesario poner barreras a las mercancías provenientes de otros países. Esta es la economía proteccionista. Esta economía, quiero decirles que es clásica. No la tenemos todavía de una manera plena en el mundo actual con las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales no son políticas proteccionistas, sino que los mercados nacionales se abren completamente a las economías extranjeras y estas vienen a hacer y a deshacer, digamos, lo que ellas quieran, digamos, a las economías locales. Entonces no estamos hablando de proteccionismos actualmente en las economías, al menos que un gobierno le ponga paro a las decisiones externas, a los mercados internacionales, y de alguna forma se haga respetar una economía local. De lo contrario, pues eso es lo que sucedió con la gobernabilidad de Arena en la veintena de años que estuvieron, que dejaron pasar todo de las políticas neoliberales, y eso se convirtió en El Salvador se convirtió en un país de economía neoliberal por excelencia en Centroamérica. Y vamos a decir cuál país es más neoliberal en Centroamérica. Definitivamente que es El Salvador. El Salvador es un país con muchas raíces implementadas pues en las décadas anteriores, neoliberales. De hecho, el continente tiene todas estas políticas. Lo único que en este contexto gobiernos, por ejemplo, del sur de América tuvieron más contrapesos, equilibrios, cerraron algunas puertas donde quería entrar el neoliberalismo, le dijeron esto permitimos y esto no. Entonces, de alguna forma, pues protegieron sus economías. No así El Salvador. Pero a cambio de eso, El Salvador también tuvo ciertos privilegios en la agenda norteamericana. Privilegios, por ejemplo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, también con los fondos del milenio. Todo eso no es así por así, sino que más bien pues son también obediencias, ¿verdad?, a los dictados de las recetas económicas que hacen estos organismos internacionales. Por lo tanto, El Salvador de alguna manera también mejoró
al estilo neoliberal en algunas situaciones internas. Entonces vean la diferencia entre el proteccionismo y el no proteccionismo. Por otro lado, pues la población era muy importante para el mercantilismo. Recordemos que la población, como lo exponimos o expusimos, mejor dicho, en clases anteriores, es una riqueza de un país. La población es un problema. No es un problema en sí. Población es una riqueza, porque ahí está expresada la fuerza productiva. El problema es que en los países subdesarrollados la población se ve como una variable que dificulta el desarrollo porque es una población que no se le atiende. Es decir, es una disparidad entre la economía y la población. La economía se queda atrasada, estancada y la población creciendo. Entonces ahí es donde se genera una falsa apreciación de que la población se convierte en un problema. La población es la que empuja la economía, el desarrollo. Sin embargo, cuando no se le da todas las políticas o no se invierte en la población, entonces ahí se crea un problema que, repito, se confunde con esa naturaleza poblacional, porque son políticas más económicas que sociales. Entonces hay que invertir en la población, al igual como se invierte en economía. ¿En qué se puede invertir en población? Se tiene que invertir en educación, en salud, en desarrollo social. Entonces, repito, en Europa, para el caso, hay comunidades que la población está un tanto escasa. Principalmente países como Francia, España en algunos sectores, donde la población ya tiene una adultez y no hay mano de obra joven, porque por lo general una mujer europea tiene su primer hijo cerca de los 40 años, o arriba si es posible. Entonces, en el caso de la América Latina, pues ustedes saben que no es así, ¿verdad? La juventud, pues a temprana edad, pues tiene a veces hijos. En Europa no. Entonces, eso dificulta también, en parte, estas comunidades europeas para la implementación de recursos. Muy bien, por otro lado, pues tenemos una decadencia del mercantilismo por el surgimiento de la máquina. Aquí hay un problema más de fondo entre la máquina y el hombre. Repito, por el hecho de que la máquina no es que sustituya al hombre, sino más bien el problema es que el hombre se subsume a la máquina. Es decir, hay una especie de dominación de la máquina sobre el hombre. Entonces, por ahí es donde empieza una complicación con la postura del mercantilismo en cuanto a su decadencia. Luego abordamos los fisiócratas, siglo XVIII. Ellos están en contra de las prácticas mercantilistas y etimológicamente, ¿qué significa? El poder de la naturaleza. Eso significa hablar de los fisiócratas, el poder de la naturaleza. ¿Qué admiraban los mercantilistas? Oro y plata. Los fisiócratas piensan en otra línea. Los fisiócratas afirmaban que la existencia de una ley natural para todas las cosas, abarcando la sociedad y el orden económico, fueron férreos defensores de una política económica del laissez-faire y el laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué significa? Y ya traducidamente, más en el área económica, significa libre producción, libre comercio. Por lo tanto, aquí ya tenemos más acentuado algunos aspectos liberales de la mayor extensión del Estado en economía, del libre intercambio que lo llevaría, según ellos, a una sociedad más próspera y de mejor nivel de vida para toda la población. Esta preocupación nunca estuvo en los administradores económicos anteriores, es decir, los señores mercantilistas,
que únicamente privilegiaban el poder político del soberano y en otras ocasiones de los comerciantes o grupos industriales. Muy bien, ahí tenemos una concepción. O sea, lo que interesa, estudiantes, es que ustedes sepan diferenciar en qué consistió el mercantilismo y en qué consistió la escuela de los fisiócratas. Cada uno tiene un ángulo de ver la economía. Los mercantilistas partían que el Estado, ¿verdad?, debería ser proteccionista. Los fisiócratas dicen que el Estado debe tener una abstención en economía, una economía de libre mercado. Y también, ¿verdad?, que tenían fundamentos en el caso de los rubros para su desarrollo. ¿Cuál era? Principalmente el caso de la libertad económica. Los fisiócratas fueron los pioneros en creer en las ventajas de la libertad económica. La buena economía no requiere de reglamentaciones o imposiciones arbitrarias del Estado, sino más bien le es indispensable la libertad de acción de los individuos y dejar el curso de las cosas a un orden natural espontáneo. Es decir, en este contexto, lo que estamos diciendo es que le dejan las riendas, la tarea al mercado. Y como el mercado tiene un orden natural, y cuando hablamos de orden natural significa un orden que no tiene complicaciones en su desarrollo, sabemos de que el día viene y la noche también va a llegar. Sabemos en que habrá verano, habrá invierno, en que comemos, en que consumimos líquido. Todo eso es un orden natural. Entonces ellos pensaron que la economía tiene un orden natural y por lo tanto ahí no hay problema, ¿verdad?, para esa libertad económica. Los fisiócratas entonces tuvieron una estratificación de las clases sociales, la clase propietaria, donde colocaban a los terratenientes, incluyendo al rey y al clero, la clase productiva, formada por los agricultores. Vamos a ver acá. La clase productiva, repito, formada por los agricultores, y la clase estéril, que identificaba a incipientes industriales, artesanos y comerciantes. O sea, la clase productiva eran precisamente los agricultores. Y la clase estéril, los industriales, artesanos y comerciantes. Los agricultores creían en la verdadera riqueza, dice los fisiócratas. Los industriales y comerciantes solo le dan forma y lugar a lo creado por la naturaleza. Entonces aquí podemos observar todos estos elementos que de alguna manera también los hemos discutido en la clase. ¿Alguna pregunta? Vea que lo que nos quiso dar a entender con eso de que los comerciantes y los industriales solo le dan forma a lo creado por la naturaleza, significa que solo la distribuían, más no la hacían. Sí, principalmente la clasificación obedece a un ordenamiento, ¿verdad?, que esta clase tenía alrededor de los frutos de la naturaleza. O sea, ordenar esa producción, darle seguimiento, ¿verdad?, tener un mayor filtro o afinidad para lo que fue creado. O sea, la naturaleza es la que da todo. Ahora, el hombre en este contexto, pues le da una forma, ¿verdad?, le da seguimiento, pero no es el creador en sí de todo lo producido. Muy bien, entonces ese es el punto que tenemos ahí en comentario. Muy bien, jóvenes, como les planteaba la necesidad, ¿verdad?, de desplazarme a la facultad, acabo de confirmar si realmente ya está disponible la correspondencia, porque si no, pues sería un viaje
estéril, ¿verdad? A esta altura, no está confirmado que ya está disponible la correspondencia y que será enviada también a temprana hora por la tarde. Entonces, voy a suspender la actividad. Vamos a ver el día de mañana en la siguiente clase.